expresados en HTML, cómo se los puede expresar también con PHP, enviar y recibir datos de formularios, todavía son los primeros formularios, los formularios muy simples, pero de todas formas, con lo que veamos hoy, el primer encuentro de la semana que viene, o sea, el del lunes, ya va a ser más poner en práctica lo que se ha visto hasta ahora, también con ejemplos, digamos, en apariencia relativamente simples. Vamos a hacer un solo sentido de pasaje de datos, es decir, del cliente al servidor, ahí se recibe, todavía no hace falta una validación súper estricta porque queremos poner en práctica lo que es la parte de la lógica. Y de a poco vamos a ir viendo cómo agregar esas cuestiones bueno, de validaciones, ¿sí? Bueno. No veo que esté todavía Graciela en la sala. O sea, cuando ella entra, ahí recién es visible, creo, para ella el chat. No sé si es que uno entra a una reunión y puede ver el historial del chat desde que comienza la reunión. No, Si no, no, si no, no se puede. claro, si ella va a ver su propio chat, digamos, cuando entre a la reunión recién, bueno, ahí cuando ella indique, si viene, ahí se van poniendo el presente, para no poner dos veces, digamos. De todas formas, si está en el aula virtual, yo le paso a ella después el Excel, ¿sí? Bueno, chicos, comencemos entonces. Pongamos acá a grabar. Bien, chicos, lo que habíamos visto la clase anterior fue cómo dentro de lo que es el lenguaje HTML podemos incluir un elemento form, es decir, una etiqueta, una marca de tipo formulario, que nos va a permitir contener una serie de tags o de marcas que se representan siempre en texto plano, pero que una vez que se renderizan, una vez que pasan por el motor, por el intérprete del navegador, tienen una representación gráfica, visual, que en este caso se traduce a componentes de interfaz gráfica, ¿sí? Vamos a recordar que habíamos visto los inputs de tipo text, es decir, este texto plano cuando pasa a través del render se convierte en una caja de texto. Acá habíamos hecho también, digamos, una extensión de lo que era poner solamente el nombre de una persona poniendo el apellido, y era importante que cada formulario cuente por lo menos con un input de tipo submit que se renderiza o se interpreta dibujando un botón con el texto que está indicado acá como valor del atributo value, y que al hacer clic en ese botón o en ese input de tipo submit tenía como efecto enviar todos los datos del formulario a la ubicación que está siendo indicada en este caso en destino.php, que es el valor del atributo action. Y también habíamos visto el atributo method, que indica de qué forma, o sea, de qué manera están siendo enviados los datos, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo típico, crear un proyecto. Ustedes lo pueden crear, si no trabajan con Eclipse, directamente como una carpeta que esté directamente debajo de htdocs, o bien dentro de htdocs, pero en una gran carpeta contenedora en donde a su vez hay una carpeta por cada clase. ¿Sí? Ya saben que Eclipse le llama proyecto simplemente a un directorio dentro de su workspace, que es para poder organizar los directorios y los archivos. Entonces acá vamos a poner nuevo proyecto, vamos a poner, por ejemplo, al proyecto PHP de nombre. Bueno, habíamos convenido en poner la palabrita clase, la fecha al revés, vamos a poner acá 0903 y, bueno, el número 4 de la comisión 4. Y finish. Ya sabemos el efecto que tiene, o sea, crea un directorio debajo del workspace programación 2 comisión 4 que está debajo de htdocs. Si no se lo ve, en el momento de crearlo, se hace clic derecho, refresh, y ahí aparece.
Lo que sí vamos a colocar, digamos, en esta carpeta, en este proyecto vacío, inicialmente van a ser, bueno, los dos archivitos que habíamos visto la clase anterior, tanto el origen como el destino, ¿sí? Vamos a poner acá pegar y el destino también. Vamos a hacer clic derecho copiar o control C, como quieran, y acá clic derecho pegar o control V. Lo vamos a extender y bueno, ya vamos a ir quitando estos. Y este también. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a continuar con algunos, uno o dos, quizás tres elementos más de formulario. Cuando ustedes ya sepan cómo manejar en forma, digamos, básica cada tipo de componente visual, vamos a tener que al menos, bueno, tener presente la sintaxis, por así decirlo, de cada etiqueta que represente controles de formulario, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante también que, bueno, PHP básicamente lo que va a hacer es ayudar a la generación de esa respuesta o del response, de la salida que se genera en el servidor y que se envía al cliente para que la interprete el navegador. Entonces, como siempre, habrá que estar permanentemente embebiendo o entretejiendo el HTML, en este caso con PHP. Bueno, vamos a tener que ir conociendo algunos de los tags que se tienen que colocar como cadenas de caracteres en PHP, ¿sí? Entonces, vamos a hacer que acá en origen HTML, vamos a suponer que en lugar de poner, por ejemplo, el nombre y el apellido, queremos que una persona ingrese su nombre de usuario. Ya saben, bueno, quienes por ahí ya contengan, sepan estas ideas de algún otro ámbito, bueno, tener un poquito de paciencia para que, bueno, se las pueda presentar adecuadamente a quienes lo ven por primera vez. Entonces, vamos a repasar. Cuando nosotros tenemos un script en el servidor donde el apellido, por así decirlo, la extensión del archivo nos dice la tecnología en la que se está programando, ¿verdad? Cada lenguaje tendrá una manera de manejar o de procesar las URL, es decir, aquel lugar desde el cual se invoca a este script y cómo se le van a pasar de esta forma, digamos, clásica, estándar, los parámetros a través de la llamada cadena GET. PHP necesita para levantar los datos de un formulario, saber cómo están siendo enviados los datos y también va a recolectar de esa cadena GET los nombres de los controles y los valores corresponderán al tipo de entrada. O sea, si es un text, un input de tipo text, podemos junto con la combinación del método con el valor del atributo name crear, digamos, una variable simple en el servidor a partir de la combinación del método de envío con el nombre del control correspondiente, ¿sí? Y este valor, lo que está contenido en este array super global, se vuelca como contenido o valor de esta variable. Ahora, vamos a suponer que continuamos con el método get y queremos enviar, en vez del nombre y el apellido, queremos enviar, por ejemplo, el usuario y la clave. Algo que, bueno, después ya va a sonar como muy natural cuando vayan avanzando en la carrera. Que todo sistema que presenten tenga que estar de alguna forma, en algunos casos es más simple, en otros es mucho más compleja y más profunda, digamos, la validación y el manejo de usuarios, perfiles de usuarios y permisos, ¿sí? Pero bueno, vamos de a poquito. Vamos a suponer que, con lo que sabemos hasta ahora, diríamos, bueno, si queremos enviar una clave, sí vamos a hacer un pequeño cambio acá para que, por ejemplo, el tipo de input sea, en vez de text, sea password. El nombre del control, en vez de llamarse txt apellido, se puede llamar, por ejemplo, txt clave, y no va a tener ningún valor inicial. Y vamos a tener el
botón de tipo submit. Ahora, con lo que ya sabíamos, bueno, ya vamos a ver qué efecto tiene el hecho de enviar este formulario con GET, cómo lo podemos observar acá. Vamos a poner localhost, programación 2. Bueno, vamos a ir referenciándolo, por ejemplo, a este que ya lo tenemos acá, pero en este caso es clase 2020 09 03 con el número 4 finalmente, barra origen.html. Entonces, ahora se carga este formulario, pero consta de un usuario y una clave. Ahora, ¿qué nos falta? Ya sabemos que el método indica de qué forma se envían los datos y action a dónde se envían. Entonces, en destino habrá que modificar para que en vez de recibir el apellido, recibamos la clave. Y acá hay que tener en cuenta que si distingue entre mayúsculas y minúsculas, se tiene que poner, bueno, si se envía con get, esos guión bajo get, todo con mayúsculas, y en este caso txt clave. Entonces acá podremos poner, por ejemplo, usuario, clave, acá ponemos el nombre, a ver si de hecho acá habíamos puesto, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero si uno pone acá un texto usuario, bueno, el nombre puede ser el nombre de usuario, pero pongámosle txt usuario, y acá vamos a recibirlo con pesos-get txt usuario. Y acá lo mismo. Bueno, y acá usuario. Bueno, ponemos guardar todo. Acá vamos a poner la clave. Y bueno, con esto ya tenemos el formulario de origen y este script de destino, porque estamos haciendo el primero de los circuitos, el más simple, que es ir desde el cliente en un único sentido al servidor y nada más. ¿Está? Ya después vamos a ver cómo se puede complejizar esto. Pero la idea sería, ponemos acá F5, si ponemos, por ejemplo, Pepe y ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ven que ya solito el comportamiento del input de tipo password es que muestra esos caracteres y no nos muestra en principio la clave. ¿Cuál es, digamos, que ahora sí podría considerarse un problema? Pero es una característica de get, que era lo que caracterizaba al método de envío get. ¿Se veía la información en la barra? Claro, que la cadena, la llamada cadena get, la vamos a representar acá, ¿sí? Cuando uno hace clic en enviar, efectivamente vemos el usuario y vemos la clave. Pero una característica que tiene no es que funcione mal o que sea malo o bueno, es solamente una característica que tiene, bueno, sus situaciones en las que conviene usarlo o es práctico usarlo al método get y algunas veces no es práctico, como en este caso, usar el método get. ¿Por qué? Porque, bueno, habíamos dicho que acá en la barra de direcciones del navegador queda el script de destino, el signo de pregunta, ¿sí? Que indica el comienzo del pasaje de parámetros al script de destino. En algún momento esto, en vez de ser PHP, será ASP o ASPX o puede ser PSP, y si se hace algo en Python, en las Python Server Page, o puede ser JSP si son, digamos, escritas con Java, bueno, según la tecnología con la que esté desarrollada el script de destino. Pero una vez que ya se conoce, digamos, a dónde se dirigen los datos, esta es nuevamente la ruta o la idea clásica, tradicional, después del signo de pregunta aparece la llamada cadena get que siempre se genera y siempre se envía. Solamente que cuando se envía con get es visible en la barra de direcciones del navegador. ¿Y en qué consistía? En una colección, ¿verdad?, de un conjunto de pares. Nombre de los controles igual y el valor para ese control, lo mismo para txt clave, lo mismo para el input de tipo submit. Nosotros acá solamente hemos trabajado recibiendo
o sea, se recibe toda la cadena GET, pero solamente estamos trabajando con el usuario y la clave para mostrarlo. La característica que tiene este ejemplo es que está trabajando efectivamente con una contraseña. Entonces, si no queremos que se vea la cadena GET, que siempre se genera y siempre se envía, pero no quisiéramos verla en la barra de direcciones del navegador, lo que vamos a hacer es cambiar el método de envío y en vez de usar GET, vamos a usar POST. La característica que tiene POST es que envía en segundo plano la cadena GET. La cadena GET siempre se genera y se envía, pero cuando el método de envío del formulario es POST, esa cadena GET, la cadena de parámetros GET, no es visible en el navegador. Entonces, vamos a venir por acá, vamos a hacer atrás, vamos a poner, bueno, F5, y acá podemos poner de nuevo, por ejemplo, Pepe, y acá ponemos cualquier contraseña, por ejemplo, Pepe123, hacemos clic en enviar y ahora, a ver si es que lo hemos salvado. Acá el problema, ¿cuál es? Nos viene bien para dejar esto en claro. Fíjense que nuevamente se ve la cadena, pero es porque yo no he salvado, por eso aparece un asterisco acá, no he salvado a disco cuando puse F5 para traer el recurso de su, digamos, ubicación original. Cuando uno en el navegador pone F5 es que solicita nuevamente el recurso desde su origen. Entonces acá hay que guardarlo. Acá fíjense, los archivos que están guardados tienen el nombre normal y los que están modificados tienen un asterisco. Si pongo acá guardar todo, ahí ya no aparece el asterisco y recién ahora, cuando vuelva para atrás, acá vamos a poner F5 y ahora se está haciendo, bueno, se trae el origen HTML, que es la última versión guardada en el disco en el servidor. Entonces, ahora sí, vamos a poner acá Pepe, y acá ponemos Pepe123, ponemos enviar, y ahora fijémonos, ups, ya lo cambiamos a esto. Ah, perfecto, porque nos viene bien. Y ya se van a dar cuenta solitos. El primer propósito está que es que no se vea la cadena GET en la barra de direcciones. Y esto para reforzar lo que habíamos dicho. ¿Cómo se forma? PHP también? Exactamente, cómo se forma o a cuál arreglo super global hay que ir a buscar los datos del formulario. Y habíamos dicho que era una combinación del método con el que se envía con el valor de los name de los controles. Entonces ahí, bueno, ya queda, es como que lo hacemos al revés. Primero, Ahora hay que, hay que hacer el arreglo en la pestaña destino. Exactamente. Acá hay que combinar siempre el método con los valores del name. Entonces acá, en vez de recibir con get, hay que recibir con pesos-post. Pero también va todo en mayúsculas y con el guión bajo después del 5 pesos. ¿Está? Entonces vamos a poner acá, guardar todo. Ahí. Vamos para acá, vamos para atrás, pongamos acá F5, entonces ahora ya tenemos todo. El archivo guardado de origen en el disco, el método post y también la recepción con el arreglo super global post en el servidor. Entonces ahora ponemos enviar, ya no se ve la cadena get que sí se genera y se envía, pero sí tenemos los datos que hemos enviado por post. Entonces la moraleja, por así decirlo, es que si se trabaja con al menos un campo de tipo password, lo que conviene, obviamente, es trabajar con el método post, para que no sean visibles los datos del formulario en primer plano, ¿sí? Denme un segundito. Ahí está. Bueno. Ahora, uno diría, entonces, si get muestra la cadena get en la barra de direcciones, ¿verdad? ¿Por qué no trabajar siempre sistemáticamente con post? O sea, ¿para qué tener un método
que puede potencialmente ser peligroso para las cuestiones de seguridad si muestra, por ejemplo, el texto claro de un password. Bueno, la característica que tiene GET, que es muy buen método de envío, es que si nosotros, por ejemplo, queremos crear un script directamente en el servidor, vamos a suponer que hacemos clic derecho, nuevo, archivo, y vamos a suponer que ese script en el servidor se llama saludar.php. Entonces ahora lo que estamos haciendo es crear directamente un script del servidor acá. No tenemos un formulario de origen, estamos creando directamente un script. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Por ejemplo, vamos a decir, bueno, yo quiero crear una variable que se llama, por ejemplo, nombre, y le quiero asignar lo que se lea de la cadena get, o sea, de la cadena de parámetros del navegador. Y vamos a suponer que yo pongo acá, por ejemplo, nombre pila. ¿Está? Y solamente quisiera poner algo simple, por ejemplo, un eco, y poner acá, por ejemplo, un H2, y poner hola, nombre. ¿Está? Algo simple. Ya saben que, bueno, yo prefiero dejar aislado el nombre de las variables y no que formen parte de las cadenas, o sea, vamos a interpolarlas acá. Sí, ¿No va un sí, puntito después del hola, que era como la concatenación? claro, yo personalmente preferiría, pero lo hagamos de las dos formas. Pero es una cuestión personal, chicos. Ustedes ya son obviamente siempre libres de usar el estilo de codificación que quieran. Yo prefiero poner acá una cadena, concatenar esto con, digamos, el contenido de la variable en forma aislada y concatenar esto con lo que sería esta otra cadena, ¿sí? Cuando uno en PHP, en eco, utiliza comillas dobles, cuando se usan comillas dobles y se menciona una variable dentro de la cadena, se va a hacer la que ya conocen ustedes como interpolación. Yo no voy a ver o no vamos a ver este texto, sino que vamos a ver el valor de la variable nombre. En cambio, perdón, control Z acá, quise poner inicio acá. En cambio, si vamos a hacer algo parecido a esto, perdón, así lo podemos ver, pongamos acá rápidamente algo así como un enter, ¿sí? Algo así. Si ponemos acá, por ejemplo, comillas simple, ay, a ver, que a veces uno reniega completa o por ayudar agrega una comillita de más. Hay una comilla simple acá, una comilla simple acá. Entonces, lo principal, digamos, del método de envío GET es que no necesita tener un formulario de origen asociado. Si uno sabe el nombre del parámetro GET que quiere o necesita recibir en el script y también sabe cómo y dónde está el script, cómo invocarlo y cómo se llama ese parámetro, lo puede invocar a este script directamente en la barra de direcciones del navegador, sin tener que hacer el envío de un formulario. Entonces, fijémonos que si eco trabaja con comillas simple, acá no colorea la sintaxis de ninguna forma. Entonces se va a mostrar literalmente este texto. Cuando se trabaja con comilla doble, pero dentro de la comilla doble se menciona una variable, se reemplaza por el valor, o sea, por el contenido de esa variable, que es una sintaxis en la que, no sé si se escucha bien ahí, en la que se escribe un poco menos. A ver, se escribe, digo, un poco menos. Yo prefiero ¿Se perdió? ¿O soy yo? Sí, creo que sí. Sí, amigo. Sí, sí. ¿Qué bajó?
porque uno diría, bueno, se escribe un poquito cualquier lenguaje, mantener las... A ver ahí. Ahí se escucha, profe, hable un poquito más para probar. Sí, sí, ahí justo es que se dio una súper clavada la máquina, pero bueno, ¿qué Sí, va a profe, ser? lo perdimos las explicaciones. No, es que cuando ya vi que se puso la pantalla negra no dije nada, pero bueno, hay que esperar a que retome esta maquinita. No la reto porque, bueno, ya son, ¿cuántos años? Como 14. Ya cumplió hace rato su ciclo. Bueno, decíamos que si eco tiene su argumento como comillas simples y uno menciona una variable, no se va a reemplazar el contenido de la variable, se va a pasar literalmente este texto. Pero si hay comilla doble y uno menciona una variable, sí se reemplaza la mención de la variable por su contenido. Yo prefiero que la variable quede aislada de cualquier cadena. Se escribe mucho más porque a veces esta cadena que ahora tiene una cadenita concatenada con una variable y concatenada con otra cadenita chiquita, pueden ser líneas y líneas enteras y enteras de código y líneas muy largas. Entonces es como que es muy tedioso aislar las variables, pudiendo usar directamente la interpolación. Son cuestiones de estilo. Yo me acostumbré mucho a, por renegar, digamos, con esta forma, a que la variable quede aislada, pero es cuestión de gustos de cada uno. Pero la idea importante, chicos, es que si uno usa get, no necesita un formulario de origen, sino que puede invocar directamente el script si conoce el nombre del parámetro que hay que recibir. Sí, perdón. ¿Qué diferencia hay entre comilla simple y doble comilla? Esa parte no... Bueno, lo veamos. Fijémonos una cosa. Acá vamos a poner, en vez de destino PHP, no hay un formulario asociado, pero vamos a invocar a saludar.php y ahora hay que pasar ¿qué? Porque ya sabemos que ahí vive, ahí está ubicado en Internet, ahora es en nuestra máquina local, pero podría estar en Internet. Ahora Esa es debe la salir ubicación. nombre de pila. Ahora hay que poner un signo de pregunta que es la indicación. Acá comienza el pasaje de parámetros get, comienza la cadena get. Y bueno, ponemos acá nombre, pila, igual y el valor. Por ejemplo, qué sé yo, Pepe, de nuevo, ¿está? Entonces, fijémonos qué es lo que ocurre. No hay un formulario asociado, pero esto tiene toda la pinta que tenía el destino.php al que nos habíamos dirigido con el llenado de un formulario previo y un submit. Entonces, fijémonos lo que ocurre acá. Cuando se escribe con comillas simple, no se activa la interpolación de variables. Solamente se considera texto puro todo lo que está entre comillas simples. Por eso dice hola nombre. ¿Se entiende? En cambio, cuando la variable se menciona en una cadena que está delimitada por comillas dobles, no se muestra el texto, sino que se muestra el contenido de esa variable. Y este otro efecto de abajo es exactamente igual, solamente que en vez de tener la variable contenida en la cadena, la variable está aislada y se concatena a izquierda y derecha otro texto. Esa sería la diferencia. Pero acá la idea importante era destacar que el método get puede servir para cuando uno conoce, digamos, el script de destino y sabe cuáles son los parámetros que espera recibir y no hace falta tener todo un formulario elaborado de origen que hay que llenar y hacerle clic en ese botoncito de tipo submit, ¿sí? Entonces, generalmente cuando uno necesita hacer búsquedas, lo que hace es trabajarlas con get. Y si después quiere, o sea, la búsqueda la implementa directamente como un script con la cadena get, y si después hay tiempo, se desarrolla un formulario en donde se haga una interfaz para ver qué cosa se quiere buscar. Y post tiene como característica que, bueno, lo que vimos, que no muestra, pero sí se genera y se envía la cadena get, solo que no se muestra en la barra de ediciones. ¿Está? De esta forma, por más que nosotros pongamos acá input de tipo text, si enviáramos, por ejemplo, una cadena numérica, o sea, uno puede poner, por ejemplo, acá, si lo hiciéramos como al estilo de lo que son a veces los usuarios, que son los números de documento,
Entonces volvamos a poner origen HTML. Y bueno, vamos a suponer que el número de usuarios del documento de alguien y la contraseña sea, qué sé yo, de nuevo, Pepe y cualquier cadena. ¿Está? Entonces, acá esto se recibe siempre por ser el contenido de una caja de texto como texto. Pero si es una cadena, entre comillas, numérica, y se asigna a una variable PHP, se la puede trabajar como número por el tipado dinámico que tiene PHP, ¿sí? Bueno, chicos, se corta en menos de un minuto, así que entramos de nuevo con el mismo link, ¿sí? Y bueno, ya vemos otro componente. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, profe. Vamos acá a admitir todo. Profe, Sí, disculpe que la moleste. ¿Cuál era la contraseña? la contraseña del presente. Sí. A ver, chicos, ¿alguien ahí la tiene a mano? Perdonen que no me la acuerde de memoria, Es pero presente, todo con minúscula, sí, seguido de 4 y J con mayúscula. Ah, bueno, No, gracias. presente J4, así, la J con mayúscula. bien, Dale. súper. Vi que alguien Es presente 4J. bien, la J final es con mayúscula, que han puesto Presente 4J. Ahí las está. contraseñas en la descripción del grupo de WhatsApp. Alguien tuvo la genial idea. Muchas gracias. Pusieron el drive donde están las clases, el link de Zoom y las contraseñas para la asistencia. Así que bueno, para que las tengamos Ah, ahí de a una. mano. Bueno, entonces, volvamos acá. Compartir acá. Bueno, vamos a ver si esto se puede ver o no. Ahí. Y grabar. Bien. Chicos, entonces hasta ahora hemos trabajado con
bueno, básicamente 3 variantes de input, que son la de tipo text, la variante password, que genera, digamos, la caja de texto, pero con la característica de poder ingresar una contraseña, y la de tipo submit, que sirve para que se renderice el botón que empuja los datos, o sea, que envía los datos al servidor. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que queremos representar otra forma, digamos, otro componente de HTML, pero hacerlo como, digamos, con una cierta dinámica. Primero lo presentemos al componente como puro, por así decirlo. Podríamos tener, por ejemplo, acá otro div y el típico ejemplo de decir, bueno, queremos seleccionar un elemento de una lista desplegable. Ustedes ya seguramente, según el lenguaje con el que trabajan, a eso se le llamará item index y ya se sabrá, digamos, cuál es el número de índice de un elemento en un combo. Entonces, cada lenguaje tiene su forma de expresar distintos componentes, es decir, de representarlo y de leer un valor o de establecer un valor, ¿sí? Y además todos esos componentes visuales en definitiva se traducen a nombres de variables que contienen los valores correspondientes. Si acá quisiéramos, vamos a trabajar en la clase de hoy con colores, ¿está? Vamos a suponer que nos dice, por ejemplo, bueno, cuál es su color favorito, ¿está? Y tenemos que elegir uno de entre varios. Generalmente cuando las opciones son 2 o 3, se puede trabajar con radio buttons, que es un input de tipo radio, que lo podríamos dejar un poquito, digamos, para después, como para ver ahora algo que no se escriba al principio como un input con una variante del type, sino, por ejemplo, con otro tag que también tiene validez solamente o sentido dentro de los formularios, que es el elemento select. Ya saben que se le llama elemento a la terna que se forma con el tag de apertura. Todo y cualquier cosa que se encuentre después del tag de apertura es el segundo componente de la terna, y el tercer elemento es el tag de cierre, ¿sí? Pero algunos elementos son autocontenidos, como por ejemplo el input, que no tiene la terna. Entonces el elemento se representa de esta forma al final. Y si no, tenemos estos tradicionales que son elementos de tipo terna. Dentro del select, y acá ya podríamos imaginar que vamos a tener un atributo name, que le vamos a llamar, por ejemplo, combo color, ¿está? Y dentro de select vamos a tener una serie de elementos option, que también son de tipo terna. Entonces, quiere decir que tenemos tag de apertura, contenido y cierre. ¿Qué es lo que vamos a tener que distinguir aquí? Esto a lo mejor a veces conviene, aunque no es en apariencia tan complejo, pero sí sirve de ayuda o de referencia para a futuro ver algo más complejo, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos acá una serie de colores. Bueno, dejemos, en realidad, podremos copiar ya algo un poquito más para no tipear tanto, ¿está? Cada elemento option va a tener un atributo value. Y entonces acá hay que distinguir lo que es el contenido del elemento. Vamos a poner acá arbitrariamente, por ejemplo, blanco, amarillo, rojo, negro, no sé, azul y naranja, por decir cualquier Profesor, cosa. una consulta. Sí. ¿Hay alguna forma de dejar comentarios ahí en la página? Sí, sí. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner un comentario a nivel de HTML, ponen menor, signo de admiración, doble guión alto, y ya se genera lo que sería la marca de cierre del comentario, ¿sí? Entonces ponemos esto es un comentario, ¿está? Es como el único comentario que existe, no tenemos un comentario de línea única. Entonces hay que acostumbrarnos a que, bueno, los comentarios son los que se delimitan entre estos símbolos, ¿sí? Este sería la marca de inicio de un comentario de HTML, y esa es la marca de cierre. Y bueno, que sea un comentario quiere decir que no se renderiza, no tiene representación digamos, en el navegador, ¿sí? Entonces,
acá hay que distinguir en los options entre lo que es el contenido del elemento option, que es lo que resulta visible para el usuario final, y lo que es el contenido del atributo value, que va a ser el valor que se va a enviar al servidor. Entonces vamos a poner acá solo a modo de ejemplo una abreviatura, algo así, bueno, salga lo que salga, ¿verdad? Y es solamente como para indicar esta diferencia. No hay problema en que si uno pone acá la palabra blanco exactamente como está aquí y la coloca aquí, pero sí hay que distinguir qué cosa es lo que es visible para el usuario en el control, en el navegador, y qué valor es el que se envía al servidor. Entonces, esto es lo que se muestra al usuario y esto es lo que se envía al servidor. ¿Y qué es lo que se va a enviar? ¿Cuál es la pareja que se envía? Bueno, lo que sería la combinación de quién? Del name con el valor asociado a lo que el usuario elija en el momento de hacer clic en el submit. Entonces, este control se llama combo color y tiene estas opciones. ¿Cómo lo vamos a recibir aquí? Bueno, podríamos poner, por ejemplo, con minúscula, color. Y acá vamos a poner, por ejemplo, combo color, ¿sí? Y bueno, tendríamos algo parecido a esto. Y acá pondríamos, obviamente, color. Y acá vamos a poner color. Entonces, con cada control, a lo mejor en la etapa de práctica, a alguien, bueno, le podríamos decir, bueno, trabaje con un control X, ¿verdad? Un input de tipo X. Pruebe, es decir, escríbalo en el HTML, hay que fijarse cómo se renderiza y hay que fijarse cómo se recibe ese valor en el servidor, ¿sí? Eso, bueno, lo podemos hacer con todos los controles de principio a fin. Sí está la filosofía de que para los controles de formulario hay que combinar el name con lo que le dé valor, digamos, a ese control y a su vez en PHP combinarlo con el método de envío. Y así se puede enviar y recibir información en forma, digamos, estándar, ¿sí? Muy como básica, pero muy útil como idea para cuando vean otras tecnologías más adelante. Entonces, si hacemos clic derecho, ver código fuente, ¿qué es lo que notamos? Ya vamos a volver sobre esto en un ratito. Que cuando se recibe, ven que acá figura el comentario, pero que no es visible aquí. Entonces, el select, el elemento select, ¿cómo se renderiza? Como si fuera una lista desplegable. Ustedes ya la conocen de Bison. Porque ahí tiene, bueno, otra, digamos, otro nombre y tiene otras propiedades, pero bueno, el equivalente en texto plano para HTML es este. Si acá nuevamente ponemos Pepe, pongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Si ponemos color amarillo y hacemos clic en enviar, ¿qué es lo que se va a recibir en el servidor? ¿No sería AMA? ¿Ama? ¿Mm? Exacto, porque nosotros vemos esto, pero lo que se envía es lo que está asociado al value del elemento correspondiente. Entonces, si volvemos para acá y hacemos clic en enviar, ven que llega el valor AMA, de amarillo. En cambio, uno ve en el control el texto amarillo, ¿sí? También podríamos decir que no queremos asociar acá, digamos, palabras, sino valores. Cualquier valor. Lo importante es que esté entre comillas dobles. Ya vamos a ver después cuando manejemos imágenes, que si uno quiere establecer el ancho y el alto, puede poner un valor de atributo, un valor, digamos, un contenido de atributo que sea numérico. Y sí se renderiza bien, sí se interpreta, pero es mejor poner los valores de los atributos entre comillas doble para que el HTML esté bien formado, se dice, y pueda pasar lo que son las pruebas de los validadores de HTML. Un validador de HTML es el que asegura que todos los tags de apertura
tengan su correspondiente tag de cierre, que no haya tags que estén, digamos, interceptándose, o sea, que esté bien formada la estructura del documento. Pero acá si quisiéramos pasar, por ejemplo, valores, que no tienen tampoco que ser, digamos, valores consecutivos, ni mucho menos, ¿está? Algo así. Entonces, bueno, guardamos y vamos para atrás. Al principio ven que trabajamos estos llamados como micro ejemplos para que queden bien los conceptos, y una vez que ya lo tenemos, ya vamos a empezar a ir un poquito más rápido, ¿sí? Si acá elegimos, por ejemplo, color favorito negro, hacemos clic en enviar y se recibe el valor 42. ¿Por qué? Porque asociado al texto que ve el usuario, que es el contenido de option, estaba el valor 42. ¿Está? Ahora, vamos de nuevo con esta idea. Si acá, al hacer clic en atrás, ponemos clic derecho, ver código fuente, ya lo tenemos acá. Bueno, está, hay que actualizarlo en realidad porque no es el mismo. Acá, admitir todo. Cerrar. Bueno, clic derecho, ver código fuente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a notar aquí? Habíamos dicho que cuando en el navegador ponemos origen.html, ya de movida sabemos que es una página estática porque tiene extensión HTML. Y ya vamos a ver qué significa ahora mismo esto de estática. Si uno hace clic derecho, ver código fuente, obtiene esto. Esto es lo que baja a nuestra máquina. Esto baja al navegador. ¿Y qué observamos? Que si vemos cuál es el contenido del archivo físico que está en el servidor, es exactamente letra por letra el mismo contenido. Exactamente letra por letra, ¿sí? En ese caso, cuando lo que está en el servidor es exactamente igual a lo que llega al cliente, estamos en presencia de lo que se llama una página estática. No hubo que hacer ningún tipo de programación y usar ninguna dinámica en el servidor para que este archivo, que es el que se invoca, que es este, ¿verdad? Origen HTML, lo estamos invocando al servidor. No hay que hacer nada más que volcar el contenido de este archivo ¿a dónde? A la llamada salida, y esa salida o response enviarlo nuevamente al cliente, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver, digamos, una pequeña diferencia, una pequeña gran diferencia, ¿sí? Pero bueno, la presentemos de nuevo esta idea, para ver cuándo una página es estática y cuándo es dinámica. Y más adelante vamos a trabajar con las páginas interactivas, son las que ya trabajan más con JavaScript en el propio cliente. Pero a nivel de cliente-servidor, una página es estática cuando cumple el siguiente circuito. Nosotros ponemos acá origen.html, ponemos enter, ¿verdad? La solicitud o el request es enviado al servidor. El servidor Apache dice, bueno, me están pidiendo origen.html. Entonces, ¿qué hace el servidor? Genera en memoria un archivo vacío. Esta va a ser la futura respuesta. Este es el response, solo que está vacío. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Como tiene extensión HTML, va a volcar este contenido de principio a fin, sin tener que decidir ni procesar nada. Lo va a ir volcando letra por letra al response o a la salida, y una vez que termina de procesar este archivo en memoria, lo envía al cliente, el cliente lo recibe y recibe una copia exacta de lo que estaba en el servidor, lo renderiza. Por lo tanto, esa es una página estática, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a suponer que queremos trabajar con este formulario. Vamos a copiarlo a origen.html. En realidad lo que vamos a hacer es crear un archivo, pero no con extensión HTML, sino con extensión PHP. Vamos a llamarle, por ejemplo, origen dinámico.php. Y vamos a ver algo interesante acá. Vamos a poner Finch. ¿Está?
Entonces, este archivo ahora se llama origen dinámico.php, pero lo que vamos a hacer es copiarle el contenido del archivo de origen, que inicialmente es HTML puro, ¿sí? Y entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que, pero vamos a hacer primero, tienen un ejemplo intermedio, para que veamos bien la diferencia entre estático y dinámico. Vamos a suponer que queremos hacer ahora otro div aquí, pero que sea numérico, en HTML puro. Que por ejemplo diga, bueno, elija un número o seleccione un número. Y ponemos acá simplemente la palabra número. ¿Qué deberíamos hacer si queremos, por ejemplo, mostrar los números? O sea, un combo numérico, del 1 al 5. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, poner justamente los valores, ¿verdad? Y acá, ¿qué tendríamos que poner como contenido de los options? Bueno, los números. De forma tal de que acá vamos a ponerle, por ejemplo, combo número, de manera que cuando el usuario visualmente elija el número 1, porque ve lo que está contenido en el option, se envíe al servidor el contenido del value de la opción correspondiente, ¿sí? ¿Cómo la vamos a recibir en el destino? ¿Qué se pondría? Bueno, la misma idea. Vamos a poner, por ejemplo, acá número igual post. Y acá vamos a poner, por ejemplo, combo número. Entonces, cuando ya sepamos mandar cadenas y números, vamos a hacer una clase ya de práctica donde, bueno, va a haber unos enunciados simples. Hay que pasar de un lugar a otro los datos sin validación y usarlos. ¿Está? ¿Qué vamos a tener que colocar acá? Bueno, algo parecido a esto, para no escribir tanto, y vamos a decir, pongamos acá el número, y acá, ¿dónde está el mouse? Por acá. Bien, probemos. Vamos a poner F5, entonces nos dice, bueno, número, elegimos uno de estos números, por ejemplo, el número 4. Y acá volvemos a poner Pepe, y acá volvemos a poner Pepe 1, 2, 3, 4. Bueno, pongamos acá número 3. Ponemos enviar y efectivamente se recibe el número 3. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí? Lo único que hemos hecho es cambiar lo que sería el contenido que se muestra en el option y el valor que va a ser enviado al momento de hacer clic en el submit. Se llama combo numérico. ¿Está? Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos, por ejemplo, mostrar los números desde el 1 hasta el 1000? ¿Qué tendríamos que hacer con lo que sabemos hasta ahora de HTML? No habría como muchas Copiar alternativas. líneas como condenado. ¿Cómo? Y Copiar claro, líneas como condenado. y claro, hay que poner ahí un disco, un long play, ¿verdad? Un Pink Floyd a full y empezar, copiar, meto así, empiezo con el G, bueno, con todas esas cosas. Aún si hubiera incluso hasta por teclado una forma, digamos, tanto rápida de hacerla, es muy tedioso. Entonces, veamos como una pequeña introducción de lo que sería en esta otra página, que se llama origendinámico.php, cómo podríamos hacer con programación que se genere el texto correspondiente al HTML. Entonces, por ejemplo, acá origendinámico.php, si volvemos para atrás, tenemos el origen.html. Pero ahora podemos invocar, por ejemplo, a origen dinámico.php, que no lo tenía al control del número. Ahí, paciencia, ahí está. Solamente tenía hasta el color. Ahí justo viene Grace, así que, bueno, admitamos, yo dejo de grabar un segundito para que no esperemos tanto en la grabación final y ya seguimos.
¿Qué tal, Grace? ¿Cómo está? Hola, profe, ¿cómo anda? Bien, bien, bien. Me alegro. Dando clase. Recién puedo ingresar. No me dejan. En las otras Ah, upa. sesiones. No, yo también recién veo la solicitud ahí, perdón. No, sí, No recién, sé si se recién, habrá estado recién. esperando. Este, No, recién. Así que bueno, que los chicos pongan ahí el nombre completo en el chat. Yo voy a tomar asistencia de ahí. bueno, Bueno, que gracias, vayan poniendo profe. ahí. No, Que no, por ande nada. bien. Ya, hasta Igualmente. luego. Después la Disculpe, molesto, Grace, Graciela. con una consultita. ¿Cómo? Perdón, chicos, justo que iba a decir alguien ahí. Que después la molesto cuando Disculpe. termine la clase con una consultita que me Bueno, pasaron ayer por correo. bueno, no hay problema. No hay drama. Cuando guste, no hay drama. Bueno, Disculpe, gracias. Graciela. Sí. Un compañero, Romero Abadie, se tuvo que ir a su momento porque tenía problemas de internet. Dijo que ya iba a volver, así que no sé, todavía ¿Quién no volvió, es? entonces no pudo solucionarlo. ¿Quién es? Romero Abadie, Mariano. Bueno, bueno, ya me fijo. Me Graciela, dejó una el link. pregunta. Sí, escucho. ¿Qué hacemos con la materia de laboratorio 2 que tenían que agrandar los cupos o qué va a pasar? Porque yo me anoté en todas menos en esa que no se podía. Yo también. Sé que somos varios. Hasta la mano, papá. Vuelve el año que viene, dice. Necesito que me pasen un listado con el nombre completo de ustedes, el legajo, ¿verdad? Y ustedes están para la comisión 4, el laboratorio 2. Sí, Bueno, pásenme en eso para que haga ese listado, yo lo pase. ¿Ah? bueno, hacemos un grupo de Ustedes que WhatsApp están y se lo ahí pasamos. se ponen de acuerdo y tomarle todos los datos, nombre completo, el número de legajo, el DNI y nada más. Eso nomás. Y Bueno, yo ya ya lo voy a... pasamos, lo ¿Ah? armamos por WhatsApp y se lo pasamos mañana si quiere, o se lo mando yo por WhatsApp a usted. Haceme el favor, armar. Ármalo Traten Bueno, igual de al grupo, armarlo Diego. hoy para ver, o mañana a la mañana. Más de eso no. bueno, dale, Graciela. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Otra Cuando arme el consulta. grupo, mándalo al WhatsApp, así nos agregamos. A mí me Profesor. decís. Dale, Darío. Ya lo hacemos en el grupo ese que tenemos nosotros de la comisión. Dale. Bueno, Ahí está. ¿listo? Bueno, tomo asistencia Bueno, por chat yo. Siga, profe, con bien. la clase. Gracias. Bueno, no, por nada, Grace. Bueno, Después chicos. Solo me una mandan un consulta. WhatsApp o me llaman. Sí, sí. Bueno, Gracias, Grace. Gracias. ya hasta luego. Profesor, una consulta. En lo que Sí. sería el nuevo párrafo, el BR, el comando ese a mí no me lo toma. ¿Puede ser por algo o se lo escribe de alguna otra forma? Bueno, el BR sería como una especie de enter a nivel de HTML, es como un salto de línea. Lo pueden escribir así, o lo pueden escribir así, o con el espacio. O sea, lo toma igual el navegador. Lo que hace es poner como si fuera un enter, como si fuera el /n de los lenguajes de consola. Entonces, fíjate, acá lo guardamos y ponemos, por ejemplo, F5, donde dice origen dinámico, ahí algunos van a aparecer más separados. Claro, pero yo cuando lo coloco me da error en esa línea. Error, pero te da como un mensaje de error. Claro, dice error de sintaxis en la línea y el número de línea y justo es a donde está el BR, digamos. Si lo borro, anda bien. Bien, pero vos tenés un archivo PHP de casualidad, ahí no. Claro, en el de destino sería.
Ah, lo que pasa es que acá, claro, si yo pusiera un BR suelto, eso no es sintaxis de PHP. ¿Por qué? Porque estamos acá dentro de un script de PHP. Si vos querés que esto sea parte de la salida, lo tendrías que poner, por ejemplo, en un eco. Ya ahora volvemos justamente cuando veamos lo que es el armado de la página dinámica, que el BR, cuando está dentro de lo que ya vamos a denominar modo PHP, hay que ponerlo como si fuera una cadena de caracteres. En cambio, Ah, listo, ahí está. Faltaban cuando las... está en el HTML puro, bueno, se lo toma como el símbolo, digamos, como el tag normal de HTML, ¿sí? Eso ya lo vemos ahora. Entonces, en donde decía origen dinámico PHP, nos faltaba entonces colocar, pongamos acá, lo siguiente. La idea era qué pasa si necesitamos que el usuario elija un número entre 1 y 1000. Esto es como una cosa así muy esquemática, ¿verdad? Exagerada. Y decir, bueno, queremos que el elemento gráfico que represente eso sea un combo. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Es solo como para tener ahí la idea de cómo lo haríamos dinámicamente. ¿Con un for puede ser? Habría que poner acá número. Profe, ¿por qué no le da Y ahora error habría que, claro, una forma sería si conocemos, claro, el valor inicial y el final con el que queremos generar ese combo, bueno, lo que se podría hacer es, en vez de hacerlo con HTML puro, hacerlo con lenguaje de programación, y en ese caso lo que hay que tener en cuenta es la estructura que tiene el componente que queremos representar. Entonces nosotros queremos representar genéricamente el select de HTML, donde vamos a saber que eso va a estar compuesto siempre de lo siguiente. Vamos a aislarlo acá. Uno por ahí hace como que, digamos, nos detenemos mucho en esto, porque cuando esto quede claro, ya hay bastante tiempo, van a poder ir mucho más rápido aplicando estas ideas después cuando vean bueno, otras herramientas. En HTML, el select va a estar compuesto básicamente de lo que sería un name, que eso puede cambiar, y después puede cambiar, ¿qué cosa? Los valores, y puede cambiar el contenido. Entonces, esto aparece por única vez, en donde hay que colocar acá el nombre del componente, también se podría agregar el ID. Esto que está acá al final aparece por única vez, y esto aparece una vez por cada opción que se quiera, en donde en cada opción lo que cambia en esta estructura, digamos, de texto, es el contenido de value y el contenido del propio option. Entonces ya más o menos tenemos la estructura que queremos hacer. Queremos que esto se escriba por única vez, pero poniendo acá un valor para el nombre. Una serie de opciones donde cada una tenga su propio valor y contenido, y por única vez el cierre del select. Más o menos eso es lo que queremos representar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como ahora estamos en una página que tiene extensión PHP, lo que vamos a poder hacer es incrustar, se dice, embeber un algoritmo de programación en un código HTML. O sea, el contenido hasta ahora es HTML puro, pero como la extensión del archivo es PHP, eso nos va a permitir que ahora podamos poner la llave de apertura y cierre, y acá estamos creando un pequeño programita, un pequeño algoritmo escrito en PHP. Según el lenguaje del servidor que se use, este algoritmo va a tener su propia marca de apertura y cierre para cuando se haga con C#, cuando se haga con Python, cuando se haga con Ruby, cuando se haga con Java, etc. ¿Sí? En este caso es con PHP. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer acá? Lo típico, generalmente, en PHP es representa con pesos la abreviatura de string y una primera asignación que sea cadena vacía. Y finalmente hacer eco de esa cadena. Y ya vamos a ver qué significa, no lo vamos a ver en este bloque, ya lo vemos cuando comencemos el que viene, qué significa hacer eco del valor final que adopte esta cadena. Pero el valor inicial es una cadena vacía. Entonces, a esa cadena, que inicialmente es directamente con el igual, desde la segunda a la última
asignación vamos a poner el nombre de la variable punto igual. Entonces, punto igual es el equivalente de decir, bueno, al valor actual de esta cadena le queremos concatenar lo que esté a la derecha de este operador de asignación. Para nuestro caso será, por ejemplo, la palabra select y punto y coma. Ahora, dentro de select, y lo podremos ver ahora como uno de los ejemplos más tediosos, después lo vamos a mejorar, hay que poner un atributo name. Y el atributo name necesita un valor entre comillas dobles. Entonces, para no, digamos, confundir al intérprete, las comillas dobles van a escaparse. Se escapan con ese llamado carácter de escape. Y acá le podemos poner, por ejemplo, combo número. Entonces ya vamos a hacer lo que sería nosotros mentalmente, o ayudados con lápiz y papel, el proceso de cómo se interpreta esta cadena. ¿Sí? ¿Cómo Veamos dijo cómo... la barra invertida, disculpe? ¿Cómo, perdón? ¿La barra invertida para qué es? La barra invertida lo que va a hacer es, bueno, actúa como lo que se denomina un carácter de escape. Es decir, nosotros, como tenemos que usar la comilla doble en PHP para indicar principio y fin de una cadena de caracteres, si necesitamos escribir una comilla doble dentro de la propia cadena, no puede estar suelta, porque se confundiría el intérprete. Entonces hay que escaparla, se dice, y el carácter de escape es la barra. Nosotros ya vimos en algún momento otro carácter de escape, ya lo vamos a ver ahora, lo repetimos, que es el barra n, que es para agregar un salto de línea en el código, ¿sí? Hay una lista, por ejemplo, si uno pone barra t, agrega un tabulador. Si pone barra n, un salto de línea. Si pone barra comilla doble, es que quiere poner una comilla doble en un texto que originalmente ya está delimitado por comilla doble, ¿sí? Esto, como les digo, es un poquito tedioso al principio, después ya uno lo incorpora, lo naturaliza y ya después lo escribe sin pensar, ¿está? Pero bueno, hasta que nos acostumbramos, digamos, y lo incorporamos. Entonces, al final sabemos que tenemos que colocar el tag de cierre del select. No estamos trabajando con HTML puro, estamos haciendo un algoritmo en PHP. ¿Qué hay que hacer en el medio? Bueno, hay que hacer una serie de opciones. Supongamos que queremos hacer, no empecemos con el 1000 directamente, hagamos un combo numérico del 1 al 10. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Usar un for, por ejemplo, pesos i igual a 1, ¿qué más? Pesos i menor o igual que 10, punto y coma, pesos i más más. Y abrimos y cerramos llave. ¿Está? Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Lo escribamos, después lo vamos a interpretar. Punto igual. Hacer punto igual es lo mismo que, ya sabemos, la primera asignación es con igual. Entonces, para no poner pesos s igual a pesos s punto algo, porque habría que mencionar a izquierda y derecha del igual el nombre de la variable, se reemplaza el igual por punto igual y se quita esta mención. ¿Está? Entonces ya estamos concatenando con un solo operador. Es un poquito más clara la sintaxis ahí. Entonces, ¿qué hay que colocar acá? Bueno, hay que poner la apertura y el cierre ¿de quién? De los options. Profe, Esto es, sí. ¿no hay que concatenar un salto de línea o algo así? Veamos, porque lo hacemos así a propósito para ver cómo se genera el código desde la dinámica, digamos, de la programación con PHP y cómo llega al cliente. Y ya vamos a ver que el navegador no le interesa que tenga el HTML tabulaciones o enters o espacios en blanco. Solamente le interesa que esté bien formado. O sea, que los tags se abren y se cierran correctamente. Pero, obviamente, cuando uno trabaja en forma dinámica, también tiene que asegurarse de hacerlo legible al código fuente que renderiza el motor, ¿verdad? El motorcito de renderizado del cliente. Vamos a ver cómo sale y después, obvio, lo vamos mejorando, ¿sí? Profesor, una Sí, pregunta. dime. Ese select option.value, eso es código HTML, ¿verdad? Claro, esto es HTML.
Nosotros estamos intentando representar desde PHP esta estructura HTML, donde sabemos que este texto es único con el nombre, ¿verdad? Este es único y que esto lo vamos a generar a través de un ciclo. Bien, perfecto. Y dentro de ese ciclo hay que respetar esta estructura, pero poniendo acá el valor que necesitamos y acá también el valor que necesitamos. Entonces, como primer ejemplo, ponemos, por ejemplo, acá, podemos poner peso sí, y bueno, hagamos una pequeña interpolación, no pasa nada. Y ponemos pesos y ponemos acá guardar todo. ¿Está? Veamos si hasta ahí sale. Vamos a venir para acá. Estamos en origen dinámico.php. Vamos a venir para acá. Ponemos en origen dinámico.php F5. Veremos que acá indica que está haciendo todavía la solicitud y esperando el resultado. Y ahora vemos que aparece efectivamente un combo generado en forma dinámica en el servidor, pero renderizado acá en el cliente. Entonces uno diría, bueno, si yo hago, se renderiza correcto, de forma correcta. Si hacemos clic derecho, ver código fuente, ¿qué va a pasar? Vamos a ver una sola inmensa línea en lo que corresponde a ese select. Nos fijemos. Hasta acá venía el HTML puro y ahora aparece todo este armatoste de código, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer más legible para nosotros? Porque al navegador le da exactamente lo mismo. Bueno, en ese caso podríamos, por ejemplo, poner acá /t, ya se corta en menos de un minuto, igual lo retomamos ahora de inmediato. Podríamos poner acá /t y acá podríamos poner /n, otro /n por acá y otro /n por acá. /n, profe. Claro, para que haga un salto de línea al nivel del código fuente. Ya en unos segunditos lo vemos de nuevo. Claro, claro. Yo me estaba confundiendo con el BR, pero esto en la renderización. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Se escucha ahí? Sí, profe. Sí, profe, Bueno. sí se escucha. Bien, muchas gracias. Ya seguimos. Esperemos que entren todos. Acá, admitir todo. Bien. Un poquito más. Bueno, pongamos acá compartir.
Bien, entonces, grabar. Entonces, habíamos visto, chicos, lo siguiente. Cuando ponemos acá, clic derecho, ver código. Esto todavía está de la última vez que se guardó a disco. Entonces, después de la palabra número, acá a la derecha aparece correctamente formado y renderizado el combo, o sea, la lista desplegable. Solamente que el texto que le da origen es esto. Por única vez aparece la palabra select con el name y un valor para el name. Después aparece correctamente option, value igual a 1, el número 1 que dé el usuario, el cierre de option, etc. ¿Sí? Entonces, para que este texto sea más legible para nosotros, porque para el navegador es exactamente lo mismo que esté escrito así o que todo esté en una sola línea, literalmente en una sola mega línea de texto, sin ningún tipo de enter, ni espacio en blanco, ni tabulación, ni nada. Solamente le interesa al motor que esté bien formado, el HTML, no el cómo se ve. Entonces, para hacerlo más legible para nosotros, podríamos poner acá, por ejemplo, una tabulación, que es un carácter de escape. Barra, comilla doble, escapa la comilla doble, en una cadena delimitada por comillas dobles. Y barra n hace el salto de línea, pero a nivel del código fuente que llega al navegador. Entonces, si ahora hacemos, por ejemplo, F5, seguimos en donde dice origen dinámico. Y ahora hacemos clic derecho, ver código fuente. Entonces, bueno, va a aparecer un poco más legible el código que se ha generado. ¿Está? Bueno, acá justo hace, digamos, este saltito, pero no importa. Es mucho más legible, ¿qué cosa? El código que se ha generado a partir de ese algoritmo en PHP. Y si ahora necesitáramos, por ejemplo, hacer efectivamente que sea del 1 al 1000, ¿qué tendríamos que hacer? Cambiar el valor de la I. Claro, entonces acá vamos a probar, bueno, probemos con 1000, no pasa nada, pero hagamos que empiece un poquito más. Acá que empiece, por ejemplo, en 75. ¿Está? Entonces, si venimos por acá, ponemos F5, y ahora vamos a poder ver entonces lo que es la diferencia entre una página dinámica y una estática. Acá desplegamos y vemos que están todos los números, del 75 al 1000. Y si ahora hacemos clic derecho, ver código fuente, ¿qué vamos a ver? El HTML que le da origen a esto que estamos renderizando acá, que va a ser, vamos a ver, fíjense, todo este código, ¿sí? HTML, que son, bueno, los 1000 números, bueno, un poquito menos, ¿verdad? 925. Pero se ve, digamos, se nota la diferencia, creo, a simple vista. Todo esto que es lo que ha llegado efectivamente al navegador es diferente de lo que estaba en ¿dónde? En el servidor. Bueno, perdón, niños. A ver, un momento que llegan. A ver. Bueno, ya los veo estos mensajitos, chicos, cuando termine la clase, ¿sí? Disculpen. Bueno, todo este código que estamos viendo acá, enorme, larguísimo, ¿sí? ¿Corresponde a quién, en definitiva? Bueno, corresponde a el archivo, al código fuente de origen dinámico.php, que nosotros lo vemos renderizado acá, origen dinámico.php. Entonces ahora viene como, bueno, unos cuantos minutitos de teoría, pero que es un concepto universal que hay que saber para cualquier otro lenguaje dinámico que vayan a ver a futuro. Este es el contenido de origen dinámico.php, o sea, relativamente cortito, 73 líneas con enters, con todas las separaciones que hay acá, ¿sí? Ahora, cuando uno lo invoca desde el navegador y llega esto al cliente, o sea, llega esto a nuestro navegador como origen dinámico.php,
¿Es el mismo archivo que está en el servidor? ¿Es una pregunta? Sí, es una pregunta. O sea, ¿es el mismo archivo en el sentido que eran iguales recién, hace ratito? Vamos a hacerlo, digamos, desde donde lo habíamos visto recién para repasar lo que era una página estática. Si acá ponemos, por ejemplo, origen.html, ¿qué habíamos dicho? Llega esa página, hacemos clic derecho, ver código fuente, y origen.html en nuestro cliente es esto. Y en el servidor es esto. Entonces, ahí son iguales los contenidos. No, porque genera un HTML para que se muestre en el explorador. ¿Y el servidor no maneja el PHP, profe? Claro, pero bueno, es como para hacer un repaso de lo de recién. Si nosotros, en este caso, invocamos a un script en el servidor, ¿verdad? En este caso es un archivo con extensión HTML. Si lo que nosotros recibimos en el cliente es exactamente igual, letra por letra, de lo que está en el servidor, esto es una página como estática. ¿Ven que es exactamente lo mismo, letra por letra? Si lo revisan, es exactamente lo mismo. Ahora, si nosotros invocamos, por ejemplo, acá, a origendinámico.php, lo que estamos haciendo es pedirle al servidor que procese este archivo. Entonces la pregunta es si este texto que está en el servidor es el mismo que este que estamos recibiendo nosotros en el cliente. No, no es igual, profe. No es el mismo, porque esto que nosotros recibimos en el cliente no existe físicamente así en el servidor, sino que se genera en forma dinámica. Entonces, ¿cuál es la forma en que se interpreta acá el circuito? Bueno, cuando nosotros ponemos origendinámico.php, ¿qué es lo que ocurre? Por eso vamos a tener que hacer unos minutitos de teoría, de filosofía, de lo que es el circuito de las peticiones acá. Al servidor le llega una solicitud de origendinámico.php. Entonces Apache, que es el servidor web, que es el que toma la solicitud, dice, ojo, porque lo que tengo que hacer ahora es lo tradicional. Tengo que crear un archivo vacío en memoria, que lo voy a denominar como salida, que va a ser el response, es aquello que le va a devolver al cliente para que el cliente lo renderice. Y ahora, ¿por qué tiene que estar atento Apache? Porque la extensión de este archivo es PHP. Si fuera HTML, lo único que tiene que hacer es el contenido aquí en la salida y enviarla, y ya está. Pero como acá dice PHP, está la posibilidad de que dentro de este archivo aparezca, o no, pero tendría sentido que sí aparezca, porque si no, ¿para qué tenemos la extensión? Que aparezca un algoritmo, o sea, un programita escrito en PHP. Entonces, ¿cómo se forma en este caso en el servidor? Tenemos el archivo vacío. Entonces, desde el primer carácter de este archivo hasta el último carácter, letra por letra, lo que va a hacer Apache es procesar este archivo en uno de dos modos, pero los va a ir alternando a esos modos. Los dos modos en los que puede estar el servidor, para este caso, ¿verdad? En el caso de Apache con el módulo de PHP, son el modo llamado HTML. ¿Cuál será el otro modo? El otro modo se llama modo PHP. Entonces, ¿cómo vamos a poder distinguir uno de otro? Bueno, por ejemplo, razonemos. Nosotros somos el servidor. Nosotros acabamos de crear este archivo. Nosotros somos Apache. Y nos pide .php. Generamos la salida vacía. Este primer carácter, porque se hace letra por letra, ¿en qué modo lo está procesando el servidor? ¿Qué creemos? ¿Que está en modo HTML o en modo PHP? HTML. Exacto. ¿Por qué? Sería la siguiente pregunta. ¿Por qué estamos en modo HTML? Tiene una respuesta medio que suena tonta, pero bueno, es así. No está la palabra PHP.
Porque A ver, ¿cómo? el PHP inicia con la flecha a la izquierda y el signo de preguntas. Exacto. Nosotros sabemos que estamos en modo HTML, y perdón porque la respuesta ya les dije, suena un poco rara, porque no estamos en modo PHP. Para estar en modo PHP lo que tenemos que hacer es justamente encontrar estos 5 caracteres juntos, donde ahí Apache dice, ojo, que acá hay que pasar de modo. Pero al principio, entonces, esto va a formar parte de la salida habiéndose procesado ¿en qué modo? Modo HTML. ¿Qué es lo que se hace en la salida? Se pone ese simbolito. Ahora el siguiente simbolito. ¿En qué modo está? Obviamente no lo vamos a hacer con todo. Lo importante, o la idea importante, es que desde el primer carácter al último del script que procesa el servidor genera la salida alternando entre, en este caso, modo HTML o modo PHP. Cuando está en modo HTML no tiene que procesar nada. Vuelca literalmente todo lo que está aquí, todo lo que está acá se va a interpretar, digamos, a procesar en modo HTML. Todo esto, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta el inicio del script PHP. Hasta acá. Todo lo que está hasta aquí. Exacto. Apache a la salida la va a formar volcando directamente sin procesar y sin interpretar ni decidir nada, todo lo que está en modo HTML. Y la salida queda en este estado. Y ahora pasa Apache a lo que se llama modo PHP. Entonces, el modo PHP no es que le envía todo esto a la salida. ¿Qué es lo que va a enviar el módulo o el modo PHP a la salida? Una de las cosas que puede enviar para seguir formándola a esta salida son los argumentos de eco. En este caso, el argumento de eco es una cadena de caracteres que comienza con la cadena vacía y a esa cadena le concatena este texto, después le empieza a concatenar este otro texto, porque acá damos vueltas en un ciclo, finalmente le concatena este otro texto. Ya vemos que esto está fuera del for y esto también. Esa gran cadena de texto, al hacer eco, el eco acá no está, digamos, impactando en la consola, que vendría a ser nuestro write, o write line, o print, o printf, o print line, según los lenguajes. Sino que este eco, como no impacta en una consola que no existe, ¿dónde escribe eco su argumento? Con el código fuente. Lo agrega ¿a dónde? A la salida. Entonces ahí va a agregar todo lo que resulta de procesar, ¿verdad?, los argumentos de eco. Y toca esta marca. ¿Y ahora qué hace Apache? ¿En qué modo va a estar en este carácter? Vuelve al modo HTML. Exacto. Vuelve al modo HTML y sabe que en el modo HTML no hay que procesar ni decidir nada, solamente se vuelca directamente, literalmente, digamos, ¿a dónde? A la salida, ¿sí? Bueno, acá obviamente faltan todo el texto, pero bueno, esta alternancia que hay entre el modo HTML y el modo PHP es lo que finalmente hace a la dinámica de formar la salida, el response que nosotros recibimos en el cliente. Y ¿A alguien se le trabó igual que a mí? Va, no se escucha nada, ¿verdad? No, no se escucha. A mí también se me trabó. lo que recibimos en el cliente, que es todo. A ver, lo que nosotros vemos en el cliente, ya se escucha un poquito mejor. Ahí estoy callado. Ahora sí, profe. Bueno. A ver, pongamos acá admitir. Entonces, habíamos dicho que cuando invocamos a un script, o sea, a un programa del lado del servidor que está asociado a cierta tecnología o lenguaje,
no vamos a recibir una copia del archivo que está en el servidor, sino el resultado de la generación de esa salida que va a ser alternadamente escrita, por ejemplo, en modo HTML y en nuestro caso en modo PHP. Entonces, el intérprete, o sea, en este caso H, cada carácter lo procesa estando en uno de los dos modos. No puede no estar en ninguno de los modos. En algún modo está, digamos, generando la salida en el carácter actual. Y tampoco puede estar simultáneamente en ambos. O sea, tiene que estar en uno o tiene que estar en otro modo. Y así hasta que llega al final del archivo y finalmente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se envía esa salida y, que es lo que vemos acá, y esto a su vez se dibuja o se renderiza en este formato o de esta manera en el navegador. Entonces, cuando la página que nosotros estamos recibiendo no existe físicamente o literalmente de esa forma en el servidor, ahí decimos que es una página dinámica porque se tuvo que crear alternando el modo HTML con la programación. Y para eso nos va a servir en definitiva PHP, que lo vamos a repetir varias veces. En definitiva, PHP o los lenguajes dinámicos son en última instancia generadores de texto. Solo que para generar estos textos, ahora son componentes de HTML, después veremos que también se pueden poner tablas, y esas tablas se pueden poblar, se dice, con datos que podamos extraer de una base de datos, pero todo el uso de estructuras de datos, variables y ciclos son en definitiva para generar texto y enviar ese texto a que forme parte de la salida. ¿Sí? Profesor, Sí. le hago una pregunta. Dime. En términos de función que cumplen, ¿PHP funciona como JavaScript? ¿Son comparables? No, uno el lenguaje de servidor y otro de cliente. Bueno, los dos, digamos, son lenguajes de programación, pero la idea de PHP, como los lenguajes del lado del servidor, aunque ahora también se puede hacer JavaScript en el lado del servidor, pero eso es como tanto relativamente nuevo, lo que nosotros estamos haciendo acá es lo que vendría a ser el back-end. El back-end por detrás se genera en el servidor y para eso utilizamos el lenguaje PHP, para acceder a las bases de datos. O sea, PHP se va a conectar, nosotros lo vamos a ver con la clásica pareja, digamos que es MySQL, ¿está? Y sirve para formar en el servidor esa salida que es la estructura HTML con su contenido. Cuando el código fuente llega al cliente, lo que nosotros podríamos hacer estando ahora solo en el cliente y no queremos volver a interactuar con el servidor, porque es manipular estos elementos de forma local, para lo cual vamos a utilizar JavaScript. Entonces JavaScript básicamente lo que nos va a dar es interactividad. Por eso con JavaScript, y recordemos que el navegador solamente puede interpretar qué cosa, que es algo que, bueno, ya lo anoto porque no lo dije en la otra comisión. Sí dijimos en las dos comisiones esto. El navegador, ¿qué es lo que sabe interpretar? Solamente HTML, tres tecnologías. HTML, JavaScript estilos y CSS. y JavaScript, exactamente. Si el navegador solamente sabe esto, indirectamente estamos diciendo que el navegador no tiene la menor idea de lo que es qué cosa. El PHP. backend con PHP. Claro. El navegador web, o sea, Chrome, Firefox, etcétera, no tienen ni la más remota idea de qué es PHP, de qué es C#, de qué es Python, de qué es lo que se les SQL. ocurra. No, SQL para los motores de base de datos, o sea, no tiene la menor idea de que existe esto. Porque lo único que recibe y sabe interpretar el navegador es una mezcla de estas tres tecnologías. Ahora, lo complementario es también completamente cierto. O sea, el lenguaje de programación PHP, ¿qué es lo que no sabe? No tiene la menor idea de qué cosa sea HTML ni estilos, porque lo único que hacemos con PHP es generar texto, o sea, generar cadenas de texto, haciendo uso de variables,
ciclos y accediendo a bases de datos. O sea, yo un poco en broma les digo, a veces estas tecnologías son como los muertos en El Sexto Sentido. No sé si alguien la vio. ¿Alguien vio? O sea, mejor Sí. dicho, ¿alguien no vio la película El Sexto Sentido? Todos Todos lo vimos. Bueno, si Sí. todos vieron la película El Sexto Sentido, estas tecnologías PHP y los navegadores son como los muertos en El Sexto Sentido, o sea, no se ven entre sí. Uno no tiene la menor idea de que la otra tecnología existe. O sea, los lenguajes no saben de HTML, ni JavaScript, ni estilos. Y los navegadores tampoco saben que existen los lenguajes del lado del servidor. Solamente, que no es poco, obvio, usamos los lenguajes del servidor para acceder a datos, armar la estructura y el contenido como una mezcla de las tres Profe, tecnologías. ¿se usan las páginas estáticas? O sea, las páginas estáticas, por lo que está explicando y entiendo, tendría que manejarse con esos tres lenguajes, HTML, Claro. JavaScript y CSS. ¿Existe algo que se maneje solamente con eso o necesita sí o sí un PHP del otro lado? Claro, o sea, sería muy extraño ahora, hoy por hoy, tener una página estática pura, porque salvo que sea, pero ya ni siquiera eso, o sea, una publicidad, ponele, qué sé yo, de algo. O sea, es muy complejo hasta encontrar un ejemplo. O sea, una página que sea puramente informativa, que pueda ser, qué sé yo, calendario de vacunación. Y ahí uno pone una tabla o pone una imagen. O sea que esa página o esa parte de la web no cambie, no interactúe, nunca se genere en forma dinámica. De hecho, lo que ustedes podrían hacer, pero bueno, es como adelantar un poquito, ustedes pueden buscar, si quieren, en internet, los llamados templates. Lo podemos ver la clase que viene, si quieren, ya anoto. Pueden poner templates de HTML5, CSS3, ¿está? Y un poquitito, a veces tienen también de JavaScript, que generalmente le da dinámica, por ejemplo, a los menús. O sea, uno pasa el mouse y se despliega el menú, aparece o desaparece, tienen como algún efecto visual o de movimiento. Pero de todas formas, esos templates son estáticos. Estáticos porque el código fuente final es siempre exactamente el mismo. Por eso la distinción. Los lenguajes del lado del servidor, como PHP, C#, etc., hacen que la página sea generada o creada en forma dinámica. En cambio, JavaScript trabaja con lo que se llama páginas interactivas. Podemos tener aquí, dentro del propio navegador, que de hecho lo tenemos, incrustado el lenguaje JavaScript, y ahora, sin comunicarnos con el servidor, podemos interactuar con la página. Entonces, JavaScript es para hacer interacción, y los lenguajes del servidor es para generar las páginas dinámicas. ¿Sí? Entonces, si ustedes trabajan o bajan cualquier template, van a ver que esto le da, digamos, mucha belleza, maquillaje, porque, bueno, aplican los estilos, bueno, cosas que nosotros no vemos en detalle, porque vemos más la programación técnica. No suma nada el aspecto visual. Sí. Usted dijo que JavaScript ahora se puede usar como lenguaje de servidor. Claro, yo la verdad, bueno, les confieso, a ver, espérame un cachito, que no he dedicado tiempo al aprendizaje de esa, digamos, novedad, si se quiere, pero también se puede tener JavaScript del lado del servidor, ¿sí? En algún momento, si hacia el final del curso les puedo preparar algo de ese material, lo veremos también, ¿sí? ¿Tiene algo que ver con esa Node.js? Claro, sí. Por eso te digo, como la verdad no he dedicado tiempo, o sea, no lo conozco, para no mentirles, pero tiene que ver con el Node, se dice así. Sí, donde se puede tener también código JavaScript en el servidor. Por eso no sé, porque les repito, o sea, sinceramente, al no haberle dedicado tiempo a eso, no sé qué tan abarcativo es ese JavaScript, o sea, si tiene capacidad para acceder a bases de datos o no, o es solamente, o sea, qué tipo de tarea
hace ese código en el servidor, ¿sí? De todas formas, bueno, ya sabemos, estas introducciones que estamos haciendo de estas ideas son de base para que ya el año que viene en programación 3, laboratorio 4, las puedan ir como complementando. Esto, la idea es, digamos, por este camino hay que pasar, y la idea es también que estas ideas como eje o centrales le faciliten la profundidad y el tiempo de aprendizaje más adelante, ¿sí? Profe, última pregunta sí. por mi parte. Usted dijo que C# es lenguaje de programación del lado del servidor, un backend, digamos. Se puede, claro, programar en C#, sí, con Sí, y- .NET, en ASP, sí. ¿Por qué no utilizamos nosotros C# en vez de PHP, por ejemplo? Y bueno, porque ustedes ven en laboratorio 3, ven todo lo que es ASP.NET. Entonces salen, digamos, conociendo lo que es PHP. Bueno, es lo que, digamos, se propone, digamos, en la asignatura. Como y después, alternativa, digamos. claro, entonces ustedes van a conocer algunas de estas herramientas, o sea, el lenguaje en el que todavía está escrito casi todo lo que está en Internet, está escrito todavía en PHP, aunque bueno, va ganando terreno lo que es Python, y bueno, C# también se usa. Entonces siempre el propósito, digamos, de la formación es que tengan estas ideas bien claras, y cada uno, según el lugar que le toque o que elija, tendrá que en algún momento hacer como un cambio de sintaxis. Pero en el primer año, en realidad nosotros vemos y hemos visto mucho tiempo de lo que es esta cuestión técnica. Por eso la clase que viene queremos hacer práctica para que no descuidemos lo que es la lógica, lo que es el pensamiento lógico estructurado. O sea, cuándo vamos a tener que tener un if con varias combinaciones en las decisiones, cuándo usar un ciclo, cuándo usar un vector. O sea, esa dinámica que yo no creo, no recuerdo, no me acuerdo si les comenté a ustedes o fue en la otra comisión, que los chicos que egresan y los que están ahora en segundo año nos dicen, o sea, primer cuatrimestre se hacía, obviamente, no había hincapié en el contador, el acumulador, el porcentaje, que a veces uno dice, bueno, qué tedioso, que no es tan útil o tan difícil, o sí, depende, pero era fundamental. Lo dice después, o como que en el segundo cuatrimestre se deja un poquito de lado el pensar, o sea, el estar, digamos, permanentemente con esos desafíos de lógica, y se ve mucha parte como estructural o técnica. Entonces, nos dicen, rescaten eso de hacer el cálculo de que vos tenés que recorrer el vector y mostrar los pares, porque sirve, o sea, ese pensamiento sirve, decir, bueno, de esta lista de 100 números, ¿cuáles son los múltiplos del número 6? Que uno dice, bueno, hay que hacer el módulo, usar un ciclo, usar un acumulador, usar banderas, hacer los métodos de búsqueda, de ordenamiento. Bueno, eso genera mucha, digamos, gimnasia lógica, porque de a poco ustedes van pasando en lo que por ahí uno denomina digamos, lo que es demasiado asistido, demasiado audiovisual, y a veces uno tiene como esa falsa sensación de que a lo mejor manejando ya componentes o comportamientos muy prediseñados, es como que cree que sabe, pero es que sí, hay que también saber hacer eso. Pero cuando uno va a lo más finito, a lo más profundo, hay que volver con lo que es el AND, el OR, la negación, los roles de las variables, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir alternando. Eso a lo mejor todavía no se entiende, pero bueno, como les digo, los chicos que egresan nos dicen, ahora recién vemos que tendríamos que haber visto más lógica, o sea, más ejercitación de usar ciclos, de usar decisiones, de hacer uso de los roles, de las variables, ¿sí? Así que, bueno, es lo que Sí, bueno, eso todo se va modificando, profe. Claro, después lo que hacen las herramientas modernas, yo estoy preparando, pero no les quiero dar como esta ilusión, ¿sí? Bueno, estoy preparando un material, no va a ser para la semana que viene, pero seguramente para, diría, último mes o las últimas 3 semanas, de lo que es Kotlin, que es el lenguaje en el que se hacen ahora las aplicaciones de Android. Ver si podemos hacer una pequeña introducción a lo que es Android Studio. Y estaría buenísimo, profe, eso.
lo estoy preparando al material. Yo les digo, o sea, obviamente también, cursos de eso hay a patadas. El rol docente, digamos, ya en el siglo XXI, dejó de ser, ser el que posee el conocimiento. Es otro rol, tenemos que tratar de conseguir estos materiales, de integrar ejemplos, de ver, digamos, distintos orígenes. En mi época no había otra, era lo que decía el profe, la fotocopia del libro y se terminó. No había videocable, no había celular, no había internet, no había nada. Hoy el conocimiento está, entonces nosotros tenemos por ahí como docentes que ver algún origen de información, decir, bueno chicos, tal canal es una cosa espectacular, el curso que hay de Python, vayan a verlo. Y después desde acá haremos un práctico, iremos viendo, digamos, esas cuestiones, pero no tenemos capacidad ni tiempo para saber o aprenderlo todo. De todas formas, bueno, esa introducción yo la estoy armando como una serie, como una especie, no tanto como darlo yo a todo el contenido, sino, digamos, aprenderlo bien, ver qué actividades pueden girar en torno a eso y después decirle, bueno, chicos, si ustedes ya desde ahora, por su cuenta, yo lo haría quizás mañana, que es sábado, curso de Kotlin, y me enteraré de que ahí hay algo que se llama variable, hay algo que se llama ciclo for, algo que se llama ciclo while, hay vectores, en vez de, por ejemplo, que se llame switch, se llama when, que quiere decir cuándo. Es un cambio de sintaxis. Entonces, cuando uno dice, bueno, yo ya sé manejar vectores, porque lo hice en la consola negra con C#, que era un embole, manejar el índice, ir de acá para allá. O sea, el manejo ya lo tengo. Bueno, ahora, ¿cómo lo digo en Python? Bueno, es así, asá y asá. Es un cambio de sintaxis. Pero el primer año de la carrera está o tiene que estar enfocada en la lógica. Y un buen primer año de lógica y de pensar de forma estructurada los va a hacer ir mucho más rápido para el año que viene. Y aparte que aprendan solos. Hay mucho de autoaprendizaje. Por más que podamos hacer todo lo que está a nuestro alcance a nivel, digamos, de la universidad, nunca es suficiente. Seguro que salen con trabajo, porque ya la gente que se recibe ya está trabajando, porque hay una demanda, digamos, agobiante de programadores. Pero de ahí, con la formación que se da acá, cada empresa les paga los cursos de capacitación. Bueno, en algún momento se podría viajar, era como para entusiasmarlo, pero bueno, es como siempre se dice, la universidad da justamente la base. Pero es una base como para que después el que tenga esa inquietud de aprender solo pueda optar si quiere ir a la administración pública, si quiere ir a una empresa privada, si quiere generar un emprendimiento propio. Yo no me meto obviamente con la decisión de nadie, a mí es como una ilusión de que yo elegí no hacerlo en su momento, a lo mejor viajar. Si se fijan, ya después les paso si quieren o me recuerdan lo que es la noticia de Canadá, pide mucha gente para ir a vivir y uno de los perfiles que más se pide es el de programador. O sea, si alguien está interesado en darle mucha bolilla a lo que son las clases de inglés y algunas ciertas herramientas, tiene el mundo, digamos, abierto. Sí. ¿Cómo se haría, digamos, como para tirar por ahí quizá más adelante una línea en la administración pública? ¿Eso depende de la facultad? Y no, la verdad, bueno, lo que ocurre es que ya sabemos que una cosa es, digamos, el mundo de la administración pública es muy diferente al mundo del ámbito privado, ¿sí? Hasta donde yo sé, bueno, hay alguna posibilidad donde uno hace lo que acostumbramos todos, tirar el currículum y esperar a que surja alguna vacante y, bueno, tener alguna entrevista y tener ahí la posibilidad, aunque, bueno, sinceramente, históricamente, uno sabe que siempre, incluso en el ámbito privado, depende quizás de alguna referencia, o sea, de alguna cosita ahí como algún contacto interno. Contacto Magda Curriculum, profe. Y bueno, es que la cruda realidad es así, o sea, no nos vamos a engañar, tampoco vamos a decir otra cosa. O sea, es complejo, a lo mejor, salvo que uno realmente tenga un desempeño espectacularmente, o sea, muy, muy destacable, de que el mérito pase por encima de que, bueno, yo lo quería poner a mi sobrino, que venga mi nieto, no. Bueno, si realmente alguien es como deslumbrante,
las empresas privadas se van a pelear, digamos, por tenerlo a uno. Es así. De hecho, bueno, hubo anécdotas en donde ya, a lo mejor porque todos los chicos que trabajan acá, tantos años, digamos, tantas generaciones de ingenieros y de técnicos, ¿verdad? En algún momento decía, mira, ayer vino el gerente de tal empresa sin previo aviso y pidió hablar con el gerente de la otra empresa. Ellos entre sí eran compañeros de estudio. Le decían, mira, deja de sacarme gente. O sea, de tentarlos, de que vos lo contactas por LinkedIn y le dan más sueldo, le dan más horas, o sea, más horas, le das viaje, le das todo, pero dejame de sacar la gente. Bueno, ese es, digamos, la demanda que hay acá y afuera también, ¿sí? O sea, el potencial es tremendo, es enorme. Y como yo siempre les digo, ahora como uno dice, bueno, estamos trabajando con la cajita de texto, el Select, parece que no fuésemos a ningún lado, pero este es como el, ya saben, lo dijo muchas veces yo, el de Karate Kid. Vieron Karate Kid, ¿verdad? Entonces el señor Miyagi le decía, bueno, tenés que hacer cepillar, pulir, pintar la cerca, y bueno, y a Daniel San en un momento se embole y le dice, bueno, voy al diablo porque yo al final quería aprender karate y me está teniendo de esclavo acá. Bueno, pero ya vieron que indirectamente estaban aprendiendo mucho sin darse cuenta, ¿sí? Así que bueno, ese es como el desafío. Y el tema del primer año, primer y segundo cuatrimestre, es como para reafirmar la vocación, digo yo. Ya cuando vayamos haciendo la práctica, van a ser ejercicios bastante más complicados, pero a propósito, que vamos a ir como resolviendo entre todos y cada uno va a su ritmo, ¿sí? Así que, bueno. Bueno, ya nos queda, chicos, un minutito. Estamos parejitos, igual que la otra comisión. No les digo este sábado, o sea, mañana, pero en algún momento vamos a tener la posibilidad, si quiere, el que quiera, juntarnos alguna hora el sábado, por ejemplo, de 9 a 12, no obligatorio, sin asistencia, sin nada, como para entrenarnos en la querida consola de C#, preparando el final de Programación 1, donde habrá que volver a repasar lo que era un ciclo, pero ciclos combinados, volver a repasar vectores, roles de variables, simular finales, o sea, hacer como una especie de cursado intensivo nuevamente de Programación 1 para el final de las mesas que ya están habilitados a rendir ustedes. No para mañana, pero a futuro ya coordinamos para el que quiera esos encuentros, ¿sí? ¿Sería el sábado, profe? Sí, coordinamos, vemos. Puede ser el sábado, no digo domingo, pero el sábado a la tarde. Después lo coordinamos. Ya la semana que viene charlamos. Bueno, Bien, chicos, bueno. estamos en contacto. Queda menos de un minuto, así que bueno, buen fin de semana y cualquier cosa nos comunicamos por el grupo. Perfecto, profe. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Profe, que lo vaya bien. Profe, gracias.